Feliz Año Nuevo, comunidad, y qué mejor manera de arrancar el 2025 que con un episodio cargado de relatos aterradores que demostrarán lo inquietante que pueden ser estas fechas para aquellos que tienen muy mala suerte. En esta noche, iremos desde sectas que son exclusivas de Año Nuevo, pasaremos por brujas que roban niños en estas fechas y un sinfín más de temas variados y diversos que sin duda arrebatarán sus deseos de dormir durante esta noche. Así que si ya están preparados y listos para la penumbra, les recomiendo que apaguen todas las luces y escuchen, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Anónimo, por favor. El Año Nuevo es una fecha bastante importante y muy linda para muchas familias, cuya rutina es reunirse y pasar el tiempo juntos. Sin embargo, para muchos otros, aquello es totalmente diferente. Yo solía pertenecer a una secta, aunque actualmente me dedico a ser brujo. Ya saben, a hacer limpias, amarres y otras cosas más. Pero hoy quiero prevenirles de algo. Por favor, tengan mucho cuidado en esos días donde la víspera de Año Nuevo se acerca, sobre todo si son mexicanos. Da igual el estado, pues esta secta aún sigue en pie. Y no crean que solo son unas pocas personas. Son muchos, quizás miles. Verán, hace 4 años me salí de esa secta, de la cual por obvias razones no mencionaré su nombre. Se dedican más que nada a trabajar con la brujería, pero no la básica. Ellos hacen pactos, rituales donde invocan demonios peligrosos, demonios que a fin de año piden su pago. Almas es lo que siempre piden a cambio. Durante todo el año se hacían trabajos, pactos, como ya lo mencioné, y nuestros clientes eran gente muy poderosa, tanto diputados como personas mafiosas. Ellos pedían protección, poder, y todo eso se los dábamos. Los clientes llegaban antes de medianoche, y nosotros ya estábamos listos, preparados para este ritual. A la persona se le ponía en medio de un círculo de sal junto con pólvora, y al lado del cliente una cabeza de chivo color negro, pues otro color no funcionaría. Y justo 2 minutos antes de la medianoche, comenzábamos a invocar a este demonio. 2 minutos donde el tiempo se detenía y el ambiente comenzaba a tornarse muy caliente, pues a pesar de que la mayoría de las noches eran frías, estas pasaban a ser bastante calurosas. Si todo salía bien. Si habíamos calculado exactamente el tiempo y aquellos cantos, aquel círculo de sal y pólvora se prendía, iluminando todo el campo oscuro. Esta era la señal de que el demonio estaba entrando en ese portal que nosotros abrimos, y cuando veíamos esto, solamente nos quedábamos callados, aguantando ese calor infernal. Lentamente veíamos cómo ese círculo se iba prendiendo, hasta el punto en que las llamas llegaban a la cintura de los clientes, y ojo que aunque esas llamas se veían salvajes, los clientes siempre aseguraron que no los quemaban. Cuando el fuego bajaba, el demonio ya estaba en la tierra, y esto lo sabíamos porque la cabeza de aquel animal comenzaba a parpadear y a hacer sonidos, pero no los correspondientes al animal, pues de aquella garganta cortada salían sonidos grotescos, sonidos de cientos de personas hablando y gritando. Así era siempre. Yo ya lo había visto muchas veces, pero siempre me sorprendía cuando esto sucedía. Inmediatamente el cliente tenía que agarrar la cabeza, girarlo un poco y hablarle al oído. Necesito poder. Pedían eso o alguna otra cosa que desearan, y este demonio accedía. Les daba lo que ellos quisieran, pero el pago siempre era casi lo mismo. Aquella cabeza cortada les decía susurrando lo que pedía a cambio, y como siempre, el pago se efectuaría hasta Año Nuevo. Durante ese periodo de mi vida, vi a muchos clientes hacer cosas inimaginables, pues aquel demonio pedía a familiares muy cercanos a ellos, familiares que ellos amaban. Pude ver cómo entregaban hijos, abuelitos, abuelitas, y les contaré de uno en especial que fue capaz de entregar a su ser más preciado. Para aquella paga de Año Nuevo, nosotros llegamos a las 11 p.m.
con la certeza de que aquel cliente que hace un año había venido a hacer su pacto vendría a entregar lo suyo. Y así fue. Esa noche, aquel hombre llegó en un carrito último modelo, mucho mejor que el que tenía hace un año. El hombre ahora emanaba un porte fino, pero a pesar de aquello, a él se le veía con un semblante de preocupación. Cuando entró a la casa se derrumbó. Llorando y gimiendo, sacó de la cajuela a una mujer de avanzada edad. Ella era su madre. Era su pago. Al círculo ingresaron las dos personas vinculadas, e inmediatamente se colocó lo mismo que en el primer pacto. Y cuando la cabra finalmente comenzó a hablar, aquellas voces pidieron en voz alta su pago correspondiente. Ese señor comenzó a llorar desconsoladamente, pero aún con todo eso, aquel hombre terminó con su deuda. Entregó a su mamá justo a la medianoche del 31 de diciembre. Ese demonio con sus propias manos acabó con la existencia de su madre. Esos días eran muy pesados para mí, pues durante toda la semana antes de Año Nuevo se producían todos los pagos, los cuales eran de puros sacrificios, puras personas entregando a sus seres queridos. En esta secta no habían sacrificios de animales, ni de bebés, ni de personas al azar. Eso no era necesario, pues los que pactaban con el demonio pagaban con su propia familia. Sé que para muchos quizá esto sea justo, tal vez para otros no lo sea, pero esa era la realidad, la verdad de aquellos hombres poderosos. Finalmente, y si se están preguntando qué pasaba si aquellos clientes no cumplían con el pago, la respuesta creo que será más que obvia, pues el demonio se cobraba la mala, arrebatándole la vida al cliente y al resto de aquellos familiares que se vieron beneficiados por el poder del deseo que él había concedido. Esto era una ley que nunca falló, y a los pocos días de haber pasado Año Nuevo, todos fallecían. Esto ocurrió cuando yo tenía 11 años. En esa ocasión, mis padres decidieron pasar el Año Nuevo en casa de mi abuela junto a algunos de mis tíos y tías, que desafortunadamente para mí no eran los que tenían hijos. Es decir, no había ninguno de mis primos ahí. Siendo la única niña, es fácil entender el por qué para cuando eran alrededor de las 11 de la noche, yo ya me estaba muriendo de sueño. Así que mi abuela me llevó a su habitación para que pudiera descansar ahí. Incluso con los sonidos de la música, la fiesta y de mis familiares platicando en muy alto volumen, pude conciliar el sueño sin mucho problema. Más tarde, de pronto desperté. La habitación se encontraba casi en completa oscuridad, provocando que el reloj de mi abuela, que tenía unos característicos números rojos, pudiera ser más visible de lo habitual, mostrándome así que era la 1:30 de la madrugada. No sé qué fue lo que me despertó, pero recuerdo que me sentí muy extrañada porque no se escuchaba ningún sonido, ni la música, ni mi familia platicando. Nada. Todo estaba en completo silencio. Decidí salir a revisar creyendo que todos estarían ya dormidos, a pesar de que en términos generales aún era muy temprano. Pero en el camino me topé con la casa completamente sola. No había nadie ahí excepto yo. Había vasos con cerveza y refrescos que todavía tenían hielos. El televisor seguía encendido, aunque con silencio, y las luces también estaban prendidas. Me pareció como si de pronto todos hubieran desvanecido, como en las películas de apocalipsis, donde todo se queda intacto, pero la gente de un momento para otro ya no está. Entonces comencé a llorar, pensando que les había pasado algo, y utilicé mi último recurso para encontrarlos, el cual era salir a la calle. Al abrir la puerta, pude ver que las luces de una patrulla destellaban en todas las casas vecinas, así que me asomé, y entonces vi a toda mi familia junto a otros vecinos. Lo que ocurrió fue que un joven que era vecino de mi abuela había sido asaltado y, bueno, agredido gravemente. Dejémoslo así. Y al escuchar todo el alboroto, los vecinos habían salido para intentar hacer que el perpetrador no huyera de la escena. Fue una forma muy inusual de recibir el Año Nuevo, pero sin duda, la peor parte de este recuerdo y desde mi perspectiva
Fueron aquellos minutos de desesperación total, donde me sentí abandonada y completamente sola. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado algo similar, pero si es así, quisiera que lo compartieran en los comentarios. De igual manera, sé que no es algo paranormal, pero ese terror que te puede causar el perder a tu familia, aunque sea por solo unos instantes, justifica completamente este relato. Feliz año. Feliz noche, comunidad. En nuestro último año de preparatoria, mis compañeros y yo decidimos celebrar juntos la fiesta de Año Nuevo. El lugar en el que la pasamos era la casa de uno de mis amigos, en donde vivía junto a sus padres, quienes habían ido a celebrar con otra parte de su familia. Ya durante la celebración, una de mis compañeras se acercó conmigo y me preguntó si conocía a la anciana que estaba dentro de la casa, que si se trataba de la abuela de mi amigo. Yo le respondí que no, que sus abuelos vivían en otra ciudad y que no se suponía que hubiera ningún familiar suyo en casa. Un poco asustada, ella me dijo que cuando fue al baño pasó por la sala principal, en donde había encontrado a una señora vestida de negro. La había saludado sin recibir respuesta y después, al salir, había notado que ya no estaba ahí. La anécdota no fue mucho más allá de eso, pues asumimos que se podía tratar de algún familiar del cual yo no sabía nada y seguimos con nuestra celebración. No fue sino hasta el día siguiente que mi amigo, es decir, el dueño de la casa, me contó que durante el transcurso de toda la noche, varias personas le habían contado exactamente lo mismo y que él jamás había visto a ninguna señora con esa descripción. Evidentemente, no se trataba de ningún familiar suyo. Hasta la fecha, nunca supo qué fue aquello, si fue un espectro o si quizá una persona se coló a la casa durante esa noche. ¿Ustedes qué creen que fue eso? Como quiera, desde aquí les mando un muy feliz año nuevo y los mejores deseos para todos ustedes. Cuando éramos niños y visitábamos a mi abuela durante la época de las fiestas decembrinas, nuestros tíos siempre nos decían algo con un tono de gracia, pero la verdad es que eso que siempre nos decían tenía algo de verdad. Cuando ya estaba muy entrada la noche, nosotros seguíamos despiertos jugando, ya que los adultos aún seguían con la fiesta, la música, tomando y platicando. Les digo, ya fuera en Navidad o en Año Nuevo, siempre solían decirnos: ya váyanse a dormir, niños, porque a estas horas se roban a los menores. A veces decían que las culpables eran brujas, mientras que en otras ocasiones decían que simplemente desaparecían, que no sabían quién, pero que se los llevaban. Entre más pequeños éramos, más miedo nos daba escuchar esto, así que obedecíamos casi al instante, sin saber si era cierto o un pretexto para que nos fuéramos a dormir. Aunque sí nos dábamos cuenta de que siempre que nos decían esto, mis tíos tenían una sonrisa burlona, mientras que nos apagaban la luz y ya estando acostados, nos cerraban la puerta. Con el paso de los años crecimos, nos convertimos en adultos y recordábamos aquellas fiestas con nuestros tíos y padres reunidos en casa de mis abuelos. Algunos de nuestros parientes habían fallecido y por ello mismo lo recordábamos con tanto cariño. En una ocasión, una de mis hermanas les preguntó sobre aquella forma tan particular de mandarnos a la cama, esa donde decían que a los niños se los robaban. Les preguntó que de dónde lo habían sacado y como era de esperarse. Todos se rieron al escuchar eso, al recordar cómo nos tenían con miedo diciéndonos eso, pero luego sentimos el ambiente tenso. Pronto el humor cambió. No sé qué pasó, pero fue de golpe y yo no sabía a qué se debía. Si alguien había dicho algo malo, algo incorrecto, hasta que una de mis tías, la más grande, comenzó a relatarnos. Desde que llegamos a esta casa, aquí en Ecatepec, cerca del Cerro de San Carlos, nos dimos cuenta de que en épocas de fiestas desaparecían niños de la colonia. Les hablo de los años 80, tanto así que entre todos los vecinos nos cuidaban. Se mantenían al pendiente, dejaban todas las luces siempre encendidas, pero también tenían un miedo de que el culpable fuera alguno de los vecinos. Mis tíos suponían que quien fuera que anduviera haciendo esto,
aprovechaba las fiestas, que la gente estaba más que relajada, distraída e incluso con algunas bebidas encima, y así se los llevaban. Uno de mis tíos, completamente serio, nos dijo que él, cuando era más joven, tenía unos amigos a la vuelta de la casa, quienes tuvieron a un pequeño a muy corta edad. Sin embargo, no cumplió ni el año porque se lo robaron. Claro que nadie supo quién fue, y los vecinos decían que habían sido ellos mismos. La pareja se había deshecho del pequeño de alguna manera, esto por ellos tratarse de unos jóvenes. Pero no, es decir, sí era verdad que en un principio ellos no deseaban tenerlo, pero ahora estaban destrozados por la pérdida, y encima que la gente anduviera diciendo sus comentarios tan poco empáticos agravaba aún más la situación. Ellos buscaron y buscaron, pero no, nunca dieron con el pequeño, y con el tiempo simplemente se fueron. Se fueron a la Ciudad de México, me parece que por el centro. Y miren, siempre hubo estas dos posibilidades de que, como decían los vecinos, casi asegurándolo, que era alguna persona de la colonia quien se los llevaba, pero otros, con miedos diferentes, decían que eran las brujas. Toda la vida anduvieron debatiendo entre que si era alguien de la colonia o las brujas, pero en lo que sí estaban de acuerdo era que las desapariciones siempre se daban por estas fechas, en diciembre. Mis tíos, por su parte, siempre estuvieron de acuerdo en que sí eran las brujas, y es que al menos ahí los niños que desaparecían siempre eran los que no estaban bautizados. Por ello, con el tiempo nos bautizaron a casi todos los primos. También nos explicaban por qué en esas fechas siempre preferían que entre los pequeños, cuando algún adulto no nos pudiera cuidar, estuviéramos todos juntos, que cerráramos bien las ventanas por las noches. Y ahí es cuando yo les pregunté que por qué entonces, en cuanto nacimos, no nos habían bautizado. Digo, al final de cuentas, esa era la solución más sencilla. Pero entonces tocamos el tema de mi abuela, quien no dejaba que nos bautizaran hasta que nosotros pudiéramos decir si sí o si no. Algo que en verdad le aplaudo porque siempre defendió que nunca se nos impusiera algo, pero que ahora, ya con adulto, me hace pensar en si tenía razón porque, al menos hasta que no lo estuvimos, nuestros padres siempre estuvieron con ese pendiente y con esa preocupación. Gracias por escucharme, comunidad, y bueno, cuiden mucho a sus hijos en este año nuevo. Cuando era niño, mi familia siempre se reunía para Navidad y Año Nuevo, y fue por esas fechas que, aun siendo muy temprano, uno de mis tíos fue de última hora a un depósito. Y si se preguntan qué es eso, bueno, aquí en México se les dice así a las tiendas donde venden botanas, hielo y cervezas principalmente, que por obvias razones es el producto más vendido. Aparte, casi siempre cierran ya tarde. Y esa vez, mientras mi tío salía, todos los demás estábamos en lo nuestro. Las tías adentro preparando lo que faltaba para la cena, afuera en el patio mis otros tíos prendiendo el carbón y nosotros, los niños, jugando por toda la casa. Recuerdo que esa noche fuimos a un lugar que estaba ahí mismo en la cuadra, a correr dentro de los tejabanes, casitas muy pequeñas que se habían hecho con madera. En ese lugar no vivía nadie, y por ende corríamos por ahí entrando y saliendo por el patio, y precisamente mientras íbamos de salida por un pasillo que conectaba esos tejabanes, ya casi saliendo al frente, de repente vimos que encima de nosotros, porque esas casitas ya no tenían techo, pasó volando un ave inmensa. Volaba muy bajito, de hecho, casi tocando los tejabanes. Nosotros nos asustamos y salimos corriendo directo a casa de mi abuela. Llegamos y no dijimos nada porque seguro nos iban a regañar por andar entrando en esa zona oscura y por ende, para ellos, peligrosa. Además de que era extraño que un animal tan grande estuviera volando. Pero bueno, éramos niños. Podíamos pensar que era un águila o qué sé yo. Sé que no tiene sentido, pero estábamos pequeños y hacer esas suposiciones nos servía para calmarnos. Entonces, unos instantes después de que nosotros entráramos a la casa de la abuela, llegó mi tío corriendo muy agitado.
Los adultos se le acercaron preguntándole que qué le había pasado, si estaba bien, y él dijo que sí, que todo bien, pero que en la esquina había visto a una mujer volando, una señora vestida de negro, que la vio cayendo en el patio de los tejabanes, donde nosotros habíamos estado jugando. Mis tías, claro que le preguntaron que cómo iba a ver a una mujer volando, que no pasaba nada, que de seguro ya andaba tomado, y no sé qué tantos sermones más. Pero ¿saben algo? Él, ese tío precisamente, era quien se tomaba a lo mucho 2 o 3 cervezas, y para ese punto de la noche, ni siquiera había empezado a tomar. Nosotros nos quedamos callados, porque ahora el ser conscientes de aquello lo hacía mucho peor. Sé que no soy el único que creció en esta colonia. He escuchado muchas historias sobre brujas. De hecho, en otros canales ya he escuchado varias experiencias de esta misma colonia y les iré compartiendo otras más que tengo. Por ahora, únicamente quiero preguntarles, ¿qué piensan que pudo haber sido? ¿Tal cual una bruja? No lo sé, comunidad, pero déjenlo en los comentarios. Hace unos años, mis amigos y yo decidimos pasar el año nuevo acampando en el bosque. Sí, soy consciente de que suena poco común, pero bueno, siendo joven uno siempre quiere tener nuevas experiencias. Era una idea que teníamos desde hacía ya un buen rato, pues queríamos experimentar esta celebración fuera de la civilización, sobre todo para sentir esa sensación de estar alejados de todas las luces, los fuegos artificiales, la música y todo lo demás. Así que por la tarde del 31 llegamos a un bosque, en una zona que uno de mis amigos conocía bastante bien, en donde no había muchas autopistas o poblados cercanos, pero que tampoco resultaba ser un sitio inseguro. Finalmente, y ya cuando estaba anocheciendo, nos instalamos en las orillas de un lago y encendimos nuestra fogata. Las horas pasaron, y cuando llegó la medianoche, los tres celebramos mientras seguíamos platicando y cantando alrededor del fuego. Unos momentos después, me dieron muchas ganas de ir al baño, así que me alejé un poco del campamento. Lentamente me adentré en el bosque, y fue entonces cuando pude ver que a la distancia había una luz que parecía provenir de otra fogata. Asumí que se trataba de un grupo de personas haciendo exactamente lo mismo que nosotros, así que solo hice lo que debía, y después regresé con mis amigos, a quienes les conté lo que había visto. Uno de ellos nos dijo que sería buena idea ir a ver de qué se trataba, pero obviamente le dijimos que eso era una tontería, pues lo único que íbamos a lograr con eso era asustar a la gente que estuviera acampando, y todo eso podía terminar muy mal para nosotros. Así que descartamos la idea, y alrededor de una hora después apagamos la fogata y nos fuimos a dormir. Les juro que no pasaron más de 20 minutos antes de que nos despertáramos de golpe debido a que comenzaron a escucharse gritos agonizantes y aterradores. Cuando salí de mi tiendita, pude ver que mis amigos ya estaban también afuera de las suyas, ambos observándose entre sí, completamente confundidos. Al mirar alrededor, nos percatamos de que a la distancia, en la misma dirección en la que yo había visto la luz de la fogata, se podía ver que un grupo de gente usando algo parecido a antorchas estaban merodeando la zona. Mientras los gritos que reconocimos como los de una mujer se seguían escuchando, decidimos que lo mejor sería llamar a emergencias e irnos de ahí de forma inmediata. Los tres corrimos por el bosque hasta que finalmente llegamos al pequeño camino donde habíamos dejado el auto estacionado y nos alejamos de ahí. Hasta donde sabemos, la policía sí se presentó en el lugar y nosotros tuvimos que ir de nuevo por nuestras cosas y después a declarar a la estación de policías. Pero al parecer, jamás supieron qué es lo que había ocurrido aquella noche. Según sabemos, no hubo reportes de desapariciones, al menos no por esa zona. Sin embargo, mis amigos y yo sí investigamos en los pueblos cercanos y descubrimos que al parecer existe una especie de secta, la cual ha sido buscada durante ya un largo tiempo y que sí han habido reportes de desapariciones en años anteriores por esos lares. Creo que, después de todo,
No fue una manera muy agradable de iniciar el año, pero sin duda alguna, parece que tuvimos mucha suerte de al menos haber podido salir con vida de ese lugar. Gracias por su atención. Familia, antes de acabar este episodio quería agradecerles, pues estamos muy cerca de cumplir ya un año desde que comenzó esta historia, desde que dimos inicio a este proyecto, y bueno, seguimos y seguiremos por todos ustedes que siempre nos escuchan. Espero hayan tenido la mejor de las celebraciones y que este año les depare un excelente futuro, pero sobre todo, espero que este 2025 nos sigan apoyando y continúen escuchando junto con nosotros muchos más relatos. Como siempre me despido, ya saben que yo soy Elías Salazar y gracias. En verdad, muchas gracias por escuchar mi pesadilla.